Bien, amigos de Autopista TV, la señora Yesenia Garita, monje, asesora de Edilec, presenta a los miembros de la mesa que estuvieron en la conferencia de prensa la semana anterior, donde AIBEMA denuncia que hay una gran cantidad de vehículos circulando en nuestro país, aproximadamente un 16% de los registrados que son declarados como pérdida total en otros vamos a iniciar, países. como decimos, Veamos con el ustedes. video de la conferencia Sabemos que de hay mucho prensa. gasto vial y sabemos que ustedes están también bastante asesurados. Como les dijimos, la nueva ley de tránsito prohíbe desde enero de este año la importación, inscripción y circulación de vehículos pérdida total, debido a que ponen en riesgo la seguridad vial, la integridad de los propietarios y la colectividad. Y en este día tenemos aquí al grupo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria, AIBEMA, quienes les van a comentar la situación y las acciones que ellos están emprendiendo. Les dejo la palabra a doña Liliana Aguilar. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. En la mesa nos acompaña un grupo de asesores que ha venido trabajando con nosotros el tema de un análisis del sector automotriz. Me acompaña el licenciado Carlos Aguilar de la subdirección de AIBEMA, el señor Fernando Rodríguez, que es nuestro asesor económico, el licenciado Jaime Garro, que es nuestro asesor en materia penal, y la doctora Rosario Alfaro, que es especialista en materia ambiental. Realmente ha sido una preocupación para AIBEMA la situación del mercado de importación de vehículos usados, y se ha venido trabajando para conocer cuál es la condición de los vehículos que están ingresando al país. Les vamos a hacer una presentación, respetando mucho su tiempo, muy corto, donde les vamos a presentar cuál es la situación fiscal del país, cuál ha sido el entorno dentro del cual se acordó con un sector una reducción de impuestos y una baja de valores en el listado que emite el Ministerio de Hacienda, para llegar a presentarles cuáles son nuestras estadísticas de por qué, aún existiendo una prohibición expresa en la ley, se siguen importando, inscribiendo y circulando vehículos que no deberían de estar circulando en el país. ¿Qué es lo que sucede? Como van a ver ustedes en las conclusiones, el único afectado por eventuales controles ineficientes o insuficientes por parte del Estado pueden ver perjudicados los intereses de los consumidores o los adquirientes finales de estas unidades. Les voy a ceder la palabra al señor Fernando Rodríguez para que inicie esta presentación, para que ustedes también vean las estadísticas que hemos encontrado y que también abarcan la parte del transporte público y en qué tipo de unidades están montando a los ciudadanos de este país. Que se cambie de lugar, ¿verdad? Fácil. Buenos días. La situación principal en este caso, a mí me ha correspondido colaborar con la asociación, es qué ha pasado con el mercado de vehículos y cómo eso podría eventualmente, realmente las decisiones que se han tomado en los últimos días con el tema de los vehículos usados, impactar la situación fiscal. Si ustedes ven el gráfico que está a mi espalda, es unos datos de la tasa de crecimiento interanual del impuesto de ventas, tal y como se ha señalado en otras ocasiones, el país está enfrentando en este momento una caída, una pérdida de dinamismo en la recaudación de impuestos, que en este caso se ve reflejada en el impuesto de ventas. Vean la forma tan pronunciada en que la tasa ha ido disminuyendo en los últimos meses. La siguiente. En el caso del selectivo consumo, la situación es particularmente más delicada que la situación de ventas, porque ya en estos últimos meses tenemos la tasa de crecimiento en terreno negativo, o sea, el impuesto ha ido reduciéndose con respecto a lo que sucedió el año anterior. Y el selectivo es muy importante para efectos de lo que hemos estado trabajando, porque precisamente una parte importante del selectivo
la aportan tanto vehículos nuevos, que son los que más aportan, como los vehículos usados. Y lo que ha venido sucediendo con ambos eventualmente tiene impacto en este rubro. Siguiente. Ahora bien, si nosotros agrupamos lo que se cobra del impuesto de ventas en aduanas y lo que se cobra el impuesto selectivo en aduanas más los aranceles, donde ahí también hay un peso importante de vehículos, pero hay también la participación de otros bienes, lo que vemos es que desde el año anterior hay una caída bastante pronunciada en la recaudación, en la tasa de crecimiento de la recaudación de estos impuestos, que inclusive también nuevamente nos lleva en la actualidad a estar en terreno negativo. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está sucediendo es que la situación económica del país ha ido provocando que empresas importen menos insumos, pero que además los consumidores restrinjan el consumo de ciertos bienes, particularmente aquellos cuyo valor es más elevado, que tienen una vida útil más larga, como el caso de los vehículos, lo que en economía llamamos bienes duraderos. ¿Esa es una situación que afecta a un solo sector? No, es un problema que atañe a toda la economía del país, pero que está teniendo un impacto en la situación fiscal bastante delicado. Lo que vimos en ventas y lo que vimos en el selectivo lo que está haciendo es jalando la recaudación de impuestos hacia abajo y provocando entonces que para el cierre de este año lo que tengamos es un déficit estimado mucho más elevado que el anterior. Y es en ese contexto donde vienen a darse otras decisiones que se han tomado alrededor del tema de vehículos. Por ejemplo, este es un gráfico que recoge la importación mensual de vehículos desde el año 2008 a la fecha. Vean que el mercado pasó por un proceso de contracción debido a la crisis. Hay posteriormente una recuperación en esta parte y después la línea roja, que son los vehículos usados, hay un proceso de estancamiento en el sector. Los vehículos nuevos siguen creciendo y se han ido manteniendo en los últimos meses. Quiero enfatizar en esta parte de la línea roja, porque ha habido un estancamiento, y vean las fechas en las que estamos dando esta situación. Estamos hablando de septiembre del 2008 hasta cuando empieza a hacer una caída de mediados del año pasado. La siguiente, por favor, también es para ilustrarlo con más detalle. Aquí lo que hemos hecho ya no son datos mensuales, sino es el acumulado de los últimos 12 meses para ir viendo tendencias. Pero vean que el movimiento en el caso del mercado de vehículos es prácticamente el mismo. Hubo una caída en momentos de crisis, hay un periodo de recuperación en el 2010 y 2011, y en el caso de los vehículos usados, que es esta línea roja, hay un periodo largo de estancamiento, vean que la curva prácticamente tiene una parte plana, mientras el mercado de vehículos nuevos sigue creciendo, y después empieza un proceso de caída hacia, digamos, finales del primer trimestre, mediados del año anterior. Esto es importante, a efectos de lo que hemos venido analizando, porque ese cambio en el mercado de vehículos se da en momentos en que no se había tomado ninguna decisión por parte del Ministerio de Hacienda, ni alrededor del tema del valor fiscal de vehículos que se toma el año pasado a finales, ni alrededor del tema de las cargas tributarias. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nuestra hipótesis es que se ha estado dando un cambio en los gustos y preferencias de los consumidores, que por supuesto en este caso han ido trasladándose el consumo de vehículos, la compra de vehículos hacia vehículos nuevos. Entonces, el cuestionamiento que hemos venido haciendo, que inclusive se ve también con más detalle en este último gráfico, cuando vemos tasas de crecimiento interanual, como en el caso de los usados ya empiezan a crecer hacia mayo, junio del año pasado, es que no existe una relación causa y efecto entre la decisión del gobierno del año anterior de elevar el valor de los vehículos usados y la contracción del mercado de vehículos usados, también de importación de vehículos usados. Lo que estamos mostrando acá es que el mercado de vehículos usados viene en caída desde mucho antes de que se diera esa contracción, que en realidad responde a dos procesos que se han ido juntando. Que les decía, del cambio de gustos y preferencias, y la situación económica del país, que ha ido provocando que la gente consuma menos. Que lo que está sucediendo actualmente tiene un impacto en la recaudación, pero que las medidas que se tomaron recientemente, por ejemplo, reducir la carga que se aplica sobre la importación de estos vehículos, va a hacer más profunda la crisis que hay en materia fiscal, y que si a eso se le suma que por el reclamo que se ha hecho se va a hacer una revaluación de los valores, esto lo que va a hacer es profundizar aún más los problemas. Entonces, como decimos acá, desde el punto de vista de la importación de vehículos,
en realidad no tiene ninguna racionalidad, dada la situación fiscal del país y que el mercado de vehículos usados viene cayendo desde mucho antes, tomar la decisión de darles un beneficio fiscal para poder rescatarlos, porque lo que estamos haciendo es profundizando la situación fiscal del país, que ya es muy mala. Hay sectores en este país que están pasando por un mal momento. Si ustedes revisan el índice mensual de actividad económica, el sector agrícola, el sector de construcción, que tiene una fuerte contracción, y la actividad turística están pasando por malos momentos, y en realidad nadie ha propuesto darles ningún beneficio de carácter fiscal o tributario. Entonces, en ese sentido, no logramos encajar desde el punto de vista del análisis económico, fiscal, la decisión que se dio alrededor de los valores y la carga tributaria en el mercado de vehículos usados, que como les digo, pues responde más bien a una caída del sector que es más larga y que se viene dando desde antes de que el gobierno hiciera el ajuste en valores el año pasado. Brevemente va a ser un análisis del impacto de estas medidas fiscales en el costo ambiental y remedial en salud por parte de la doctora Rosario Sala. Y terminando lo que dice Fernando, a nivel ambiental y a nivel de salud humana, estamos diciendo y debemos decir muy claramente que el medicamento que buscó el Ministerio de Hacienda es un medicamento que tiene impacto a nivel ambiental muy grave y a nivel de salud humana. O sea, el medicamento fiscal resulta que tiene un impacto negativo a nivel de salud y a nivel de ambiente. En las figuras que ustedes tienen al frente, y esto es para hacer una referencia de qué es lo que implica las emisiones de los vehículos usados, o sea, el medicamento fiscal que está incentivando Hacienda, simple y sencillamente va a traer alternativas, como dicen, no solamente para afectar las finanzas del Estado costarricense, sino agravar más el sistema respiratorio, el sistema ambiental de Costa Rica. Si ustedes ven esa gráfica rápida, vehículos viejos por lo general tienden a emitir desde 10 veces hasta 100 veces más contaminantes a nivel del ambiente. Contaminantes que hoy precisamente algunos de sus colegas no llegaron precisamente porque están en una presa. Y en esa presa están recibiendo 5 veces más contaminantes que los que realmente uno podría estar recibiendo en condiciones normales. O sea, estamos agravando aún más la situación, no solamente porque estamos haciendo las ciudades unas ciudades menos competitivas, sino también que estamos teniendo una población mucho más enferma. Próximo. Recientemente nosotros presentamos unos resultados de lo que pasaba en Costa Rica a través de una cosa muy sencilla, que era el pulmón urbano, que ustedes ya lo vieron. ¿Qué nos dijo el pulmón urbano? Que tenemos en nuestro ambiente, tenemos situaciones muy graves, presencia de iones y metales pesados que vienen a estar relacionados directamente con el material particulado que emiten unidades que ya han perdido su vida útil, o sea, las unidades que están incentivando el Ministerio de Hacienda. Es una cosa casi como ilógica, un país que por un lado se promueve, que es muy verde, que estamos trabajando para carbono neutral, pero por un lado hacemos todo un trabajo de carbono neutral, pero por otro lado se nos olvida que hay en el ambiente metales pesados que provocan desde cuestiones muy sencillas como dolores de cabeza, mareos, cansancio, hasta problemas neurotóxicos que podrían generar en el Parkinson. Si al gobierno de la República le interesa más resolver un problema fiscal, que ya vimos, como dice Fernando, no lo resuelve, orientar las condiciones ambientales para provocar problemas de salud humana, que son mucho más graves, aquí hay que preguntarse, ¿este medicamento fiscal es mucho más grave para la salud y el ambiente? Nosotros vimos en los resultados del pulmón urbano la presencia de manganeso, la presencia de vanadin, que son neurotóxicos, que provocan riesgos sinceramente serios a nivel de salud de los niños y de los ancianos. Creo que el gobierno debería hacer medidas propias, directas, porque este panel que tiene hoy ustedes al frente ha hecho todo un análisis, como dicen, integral, de la parte fiscal, de la parte legal, pero la parte ambiental parece ser que las medidas que toma el Estado costarricense nunca fueron consideradas. De hecho, nosotros tenemos serias debilidades para poder evaluar los impactos reales en el Estado. ¿Por qué razón? Porque precisamente los diagnósticos, los estudios epidemiológicos desaparecen. Porque una de las mejores formas de desaparecer los problemas ambientales y los problemas de salud derivados de este tipo de medidas
es precisamente dejar en ausencia la información estadística. Había una ausencia también de información de qué era lo que pasaba en el medio ambiente como metales pesados y iones preocupantes para la salud. Precisamente con una estrategia rápida, nosotros logramos determinar la presencia de este tipo de iones, de este tipo de metales pesados que son y que vienen siendo denunciados desde el año pasado por el IPEMA, precisamente porque tenían una relación también con otro elemento muy importante, que son los combustibles. Nosotros hemos tenido la presencia de los combustibles de metales pesados altamente tóxicos y el Estado costarricense no se preocupa por eso. Entonces, ustedes tienen que ver que el análisis que hoy se les presenta es un análisis integral, que no tiene que ver solamente con la parte económica, sino tiene que ver con la parte de salud, que tiene que ver con la parte del medio ambiente, y por otro lado, la desobediencia, por un lado, del gobierno costarricense de proteger la salud humana y el medio ambiente, que está estipulado por la Constitución política. Realizamos en su momento, en años anteriores, a partir de este año, con la entrada en vigencia de la ley de tránsito, decidimos que íbamos a revisar todas y cada una de las importaciones. En ese sentido es que se hace referencia a más de 14.000 unidades que se han inscrito después de la entrada en vigencia de la ley y hasta el mes de julio. Como les decía Liliana, y permítanme, aquí me voy a levantar un poquito, vamos a la parte estadística, que es lo que vemos aquí. 16% de pérdidas totales inscritas de enero a mayo y 16% de pérdidas totales inscritas de enero a mayo, 15% inscritas de junio a julio y 21% de pérdidas totales inscritas en transporte del sector público, en tiendas de taxis. La incidencia en este rubro debiese de ser cero. Aún así se siguen presentando. Veamos ya uno por uno los casos que hay reportados. Aquí corresponde, van ustedes a poder observar todos y cada uno de los vehículos inscritos, identificados por su número de placa, por su número de VIN, marca, estilo y hasta los propietarios de estas unidades. Veamos, tal vez de enero a mayo, les hago la aclaración que los vehículos que están marcados en rojo son los vehículos que presentan problemas. Voy a irlo pasando para que ustedes vean la altísima incidencia de unidades pérdidas totales que se han podido detectar. Como ven, es una cantidad importante y aquí podemos seguir pasando una buena cantidad de rato el listado de vehículos y van a seguir bajo este mismo supuesto con una incidencia bastante alta. La diferencia para los meses de junio y julio no es distinta. Aún cuando la incidencia debía ser cero, vean la cantidad de vehículos, pérdida total. Y el tema de taxis aumenta, ¿verdad? Como les decía, vean solamente esta página. Entonces, aquí yo creo que hay que hacer un llamado a la gente a que realmente el Estado tiene que cumplir con su obligación de prohibir la inscripción, importación y circulación de este tipo de vehículos. Controles. Tal y como lo dijo también la Contraloría, toda esta información nosotros la vamos a presentar en la Contraloría General de la República para determinar si las actuaciones del Ministerio de Hacienda fueron adecuadas a derecho, si contaron con los estudios previos de impacto económico, incluso por otro aspecto que parte de esta información, y es si ellos hicieron el estudio de la repercusión que esto tiene en otros impuestos, como son los derechos de circulación, como son los derechos de los gastos de inscripción, como son también los derechos de circulación. Y hay un aspecto muy importante que ustedes tienen que hacer llamar la atención, creo yo, y es de que el Ministerio de Hacienda acordó, nosotros creemos que tal vez no conforme a derecho, hacer una adecuación del listado de precios de los valores de determinadas marcas y determinados tipos de vehículos. Y todos aquellos costarricenses que pagaron sus derechos de circulación el año pasado con el listado de precios que promulgó el Ministerio de Hacienda con unos valores y que ahora resulta que no son los valores correspondientes, pueden ejercer las respectivas acciones para solicitar un crédito fiscal y no pagarlo a fin de año, porque si su vehículo bajó de precio, van a tener que bajar los derechos de circulación. Como también hay otro aspecto importante aquí del tema que les decíamos, y es de que nosotros no vamos a aceptar que se afecten nuestros lotes de autos usados por estar en un sub y baja
del listado de valores. Además, les hacemos una observación. El Ministerio de Hacienda mandó a solicitar el año pasado, este año, y se les envió en el mes de abril un aval de la Universidad de Costa Rica, del Facultad de Economía, Estadísticas, donde les dijeron que el listado de valores que ellos utilizaron y la fórmula que utilizaron era la fórmula correcta. Así es que la administración pública, si quiere ir contra actos propios, para eso existe un procedimiento de lesividad que se debe de cumplir y que no hemos cumplido hasta este momento. Les voy a pasar la palabra con el licenciado Jaime Garro, que es el especialista en materia penal, quien le está dando seguimiento a las denuncias que ya hemos interpuesto ante el Ministerio Público. Buenos días tengan todos ustedes. Hay situaciones en que el derecho es cambiado por los comportamientos humanos y eso es lo que hace que se promulguen las leyes, y hay otro que se da el proceso inverso, que es que el derecho impone por medio de sus reglas una forma de adecuar conductas. Esto de alguna manera es una relación que siempre se da de una u otra manera, y en el caso concreto en que nos atañe ahora, vale la pena resaltar que antes de la vigencia de la ley de tránsito y antes del 26 de enero del presente año, este país vivía la cultura de la importación de cualquier cosa, la importación inclusive de las pérdidas totales. Ciertamente, como lo mencionó doña Liliana acá anteriormente, dentro del mercado de importadores de vehículos usados hay de todo tipo de personas, gente muy seria, muy honesta, que trabaja sobre vehículos que no tengan esas deficiencias, esas irregularidades, pero hay otros que han estado acostumbrados a hacerlo posible. La diferencia es que con la vigencia del artículo 5 de la ley de tránsito se establece una clara y específica prohibición de importación de vehículos, pérdidas totales y otros supuestos, y en donde además se establece procedimientos para demostrar cómo acreditar el importador de primer ingreso, que así es como se le denomina, una serie de condiciones. Dentro de estas condiciones que se le imponen, además de presentar las correspondientes facturas de compra, el título de propiedad, se le exige también, y aquí se invierte, si podemos de acuerdo, la obligación a ese importador de primer ingreso de declararle ante el Estado que ese vehículo no se encuentra en los supuestos de la prohibición de ese artículo 5. ¿Esto qué quiere decir? Que esa importación no contraviene el artículo 5. Más concretamente, que el vehículo que está importando no son vehículos declarados pérdidas totales.